Gloria a Dios. Hermano, que Dios les bendiga. Buenos días a todos. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios y seguimos con la serie que empezamos hace dos domingos atrás. Prácticas que lo cambian todo. Prácticas que lo cambian todo. ¿Cuántos han estado siguiendo los sermones que han estado predicando el pastor Chuy? ¿Lo han estado siguiendo bien? Hermano, porque sinceramente cuando nosotros aplicamos todas estas predicaciones que nosotros traemos, eso trae cambios radicales a nuestra vida, ¿verdad que sí? Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hoy le toca el tercer sermón de este servicio, de esta serie, y el tema para esta prédica es el servicio. El servicio, amén. Dios nos ha llamado a todos los creyentes para servirle. Es un honor y un privilegio servirle a nuestro Señor Jesucristo, amén. Le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Se ponga de pie y busquemos en la palabra de Dios donde vamos a estar basando este sermón, este mensaje, este título. Y vamos a buscar en la primera carta del apóstol Pedro. En la primera carta del apóstol Pedro, ahí lo van a poder estar leyendo los que no tienen Biblia. Y dice así la palabra de Dios, comenzando desde el versículo 7 y vamos a parar en el versículo 11. Escuche bien, por favor, mis queridos hermanos. Les invito a que usted abra su corazón y le pida al Espíritu Santo que le haga receptivo a estas palabras para que verdaderamente calen hondo en su corazón. Así dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecado. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Repitan todos esa frase conmigo. Sin murmuración, sin murmuraciones. Número 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me acompaña ahora, mis queridos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Padre. Ha llegado el momento, Señor, de escucharte. Por lo tanto, yo te quiero pedir que tengas compasión de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, que voy a exponer palabras santas, Padre. Ten misericordia de mí, Señor. Ábrele el corazón a nuestros hermanos, Señor, porque estas son palabras, Señor, para tu iglesia, Padre. Ábrenos el corazón para que esta palabra, Señor, caiga a lo más profundo de nuestro corazón y aviva nuestros corazones, Señor, para que tengamos el deseo, Señor, para ponerlo en práctica, Señor. Permite, Señor, que todos hayamos ministrado, Señor, no por mí, Señor, sino por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, se puede sentar. Antes de comenzar este sermón, yo quisiera decir algo bien importante de esta carta. Esta carta es dirigida a creyentes solamente. Por lo tanto, es un consejo de práctica universal. No es un consejo de práctica universal. Y aunque la práctica que nosotros acabamos de leer aquí parece beneficiosa para cualquier esfera de la sociedad, para cualquier sistema gubernamental, solo se le contará a los creyentes. Voy a explicar un poquito eso. El mundo secular, los que no son cristianos, son expertos en hacer prácticas que la Biblia enseña. Inclusive hay mucha gente que no tienen a Cristo en su corazón, que el señorío de Cristo no está sobre ellos, y aún así vienen a la iglesia y aprenden cosas de la Biblia y practican cosas de la Biblia, pero su corazón todavía está lejos del Señor.
Desafortunadamente, por más que usted practique las obras que vienen y nos enseñan la Biblia, eso no va a ser contado el día que usted tenga que enfrentar la presencia de Dios en el juicio final. El profeta Isaías se dio cuenta de que el pueblo de Israel, su corazón estaba extremadamente lejos de los mandamientos de Dios, mas aún así ellos tradicionalmente cumplían o practicaban las tradiciones que ellos habían aprendido durante todos esos años. Y el profeta Isaías se vio en la necesidad, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo en Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Son palabras muy fuertes, palabras que ofenden a cualquiera que quiera hacer algo bueno, ¿verdad que sí? Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos? Por más que usted practique las cosas que hay en la Biblia, si su corazón está apartado de Dios, si su corazón todavía no ha sido regenerado por Dios, si usted no es un verdadero creyente, eso no le va a servir de nada. ¿Cómo sabemos que esta porción que nosotros acabamos de leer pertenece solamente a creyentes y no a todo el mundo en particular? Porque lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, ¿cómo comienza la carta Pedro? Pedro comienza su carta en el capítulo 1, versículos 1 y 2 de esta forma: Pedro, el apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí está de forma muy clara que esta carta fue escrita a creyentes en particular. Mi querido amigo, pero si usted no es creyente y usted está aquí hoy, no se me agüite. Yo creo que Dios lo ha traído con un propósito. Dios lo ha traído a este lugar para que usted escuche las palabras de Dios y usted pueda reconocer de que es pecador, y usted pueda mirar a la cruz de Cristo, el único que lo puede salvar de sus pecados, para que hoy usted venga a ser parte de este glorioso reino de los hijos de Dios. Que aunque somos imperfectos, a veces nos peleamos, hermano, pero como nos gozamos y tenemos una esperanza eterna de que el día que nosotros muramos estará Jesucristo como abogado defensor para defendernos a todos nosotros. Él es la obra perfecta. Estamos cubiertos por esa obra perfecta en la cruz del Calvario, y usted necesita hoy venir a abrazar esa cruz. Amén. Vamos entonces a la palabra y a estudiar un poco el pasaje. Vamos a comenzar en el versículo 7 y vamos a ver 5 versículos, y a cada versículo lo vamos a ver versículo por versículo, y a cada versículo le puse un subtema. Y el primero que vamos a ver es el número 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Este versículo yo lo he titulado: un servidor del Señor se abstiene de pecar. Si usted es un servidor de Dios, usted debe de entender que usted no debe de tener lazos con el pecado. Si usted quiere ser un verdadero servidor del Señor, usted se tiene que mantener lejos del pecado. Y aunque parezca imposible, porque la Biblia declara de que nosotros seremos pecadores, por el poder del Espíritu Santo y una relación con Dios, nosotros podemos ser fortalecidos en el Espíritu al grado que podemos tener alejado al pecado. Amén. Lo podemos, hermano. Dios nos ha dado ese espíritu de poder. Ahora el versículo comienza: el fin de todas las cosas. ¿De qué fin es el que está hablando el apóstol? Hay otras traducciones más modernas, como la Nueva Traducción Viviente. En esa traducción dice: mas el fin del mundo se acerca. Mas el fin del mundo se acerca.
Y para que veamos un poco más de profundidad de lo que está hablando el apóstol Pablo, le quiero pedir que vaya a la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, y vamos a leer en el versículo 10 y 11, para que nosotros sepamos de qué fin está hablando el apóstol Pedro. Dice así la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué dice la palabra de Dios?, serán quemadas. Voy a leer el 11 también. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, iglesia, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nosotros sabiendo que Dios nos está diciendo, el mundo va a tener su final. Dios no nos invita a nosotros a no ser responsables con las cosas que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. Dios sabe que tenemos que trabajar. Dios sabe que tenemos que educar y criar hijos. Dios sabe que tenemos responsabilidades, tenemos deseo. Y el mundo por ahí nos polariza de tener los sueños que ellos quieren que nosotros tengamos. Queremos comprar una casa, queremos comprar un buen carro, queremos tener un excelente trabajo, hermano. Y todas estas cosas, si usted no se cuida, mi querido hermano, pueden robarle el tiempo. Y nos podemos ver de momento enfocando todas nuestras fuerzas en estas cosas seculares, mi querido hermano. Más allá de las responsabilidades que nosotros tenemos en la tierra, no debemos de olvidar de que este no es nuestro hogar eterno. Todo en esta vida se va a desaparecer. Por lo tanto, mi querido hermano, tenemos que ponernos a cuenta como servidores de Cristo para ver qué es lo que yo tengo que hacer en el reino de Dios. ¿Qué es lo que me corresponde a mí hacer en el reino de Dios? Porque lo que yo haga aquí en la tierra tendrá repercusión en la eternidad. Y es ahí donde, mis queridos hermanos, tenemos que esmerarnos. Pero para eso tenemos que mantenerlo lejos del pecado. En el mismo contexto de aquí del capítulo 4, en los versículos 2 y 3, se nos enumera una pequeña lista, cosas de las cuales tenemos que nosotros de abstenernos. Y por eso Dios dice, sed sobrio y velad. Pero cuando estés velando, vela en oración. Aquí la palabra velad está diciendo que te mantengas como un vigilante. No sé cuántos de ustedes han ido a las cárceles y han visto unas torres grandes. Allí en esas torres hay policías velando que no se les escapen los presos. Y como dice el famoso dicho, no te duermas en los laureles que se te escapa el preso, ¿verdad que sí? De esa misma forma debe de ser nuestra actitud, hermano. Mientras nos alejamos del pecado, tenemos que tener la actitud de ser un vigilante en oración al Señor. Porque las cosas se van a acabar, mis queridos hermanos. Mira lo que dice el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 4 que estamos estudiando hoy. Dice, codiciáis y no tenéis, perdón, estoy en el libro equivocado. Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 y 3. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No vivamos nuestra vida conforme a lo que nosotros sentimos y lo que nosotros queramos, sino que lo que nosotros tenemos que vivir sea de acuerdo a la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Y si usted quiere conocer la voluntad de Dios, aquí en sus santas escrituras está registrada cuál es la voluntad de Dios para su vida. No tenemos que andar adivinando, no tenemos que estar detrás de personas, de psíquicos, ni tenemos que leer Libra, ni Leo, ni nada de esas cosas.
La palabra de Dios nos dice cuál es el plan que nosotros debemos de hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dice el versículo 3: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. Y la lista podría continuar, la lista podría ser muy larga, pero son de estas cosas que el apóstol Pedro está diciendo: manténganse sobrio de estas cosas, manténganse alejado. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Galacia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no son los intereses míos, ahora son los intereses de Dios. Y lo que me resta vivir aquí en esta carne, lo viviré en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y esa es la misma actitud que la iglesia debe de tener. Eso no fue para el apóstol Pablo, ni para el pastor Chuy, ni para los que ministran. No, esto es para grandes y chicos, viejos, jóvenes y adultos y niños. Para todo es el mandamiento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Todos mis planes, todos mis deseos, todos mis sueños tienen que pasar por el filtro de la voluntad de Dios. En este último tiempo yo y mi esposa hemos estado buscando una casa para vivir, y hermano, y hay lugares donde usted consigue casas muy baratas. Desafortunadamente aquí en el Metroplex todo está muy caro, pero hay lugares más lejos aquí en el estado de Texas que las propiedades son muy baratas. Hermano, pero cuando uno está crucificado juntamente con el Señor, uno no va detrás de las cosas baratas. Uno tiene que sujetarse a la voluntad de Dios y decir: Señor, si es tu voluntad, está buena la oferta, pero si no es tu voluntad, entonces tenemos que pagar el precio de vivir como estamos ahora. Porque no son los intereses. Un servidor no busca los intereses de él. Un servidor no sirve objetivamente buscando qué ganancia yo le puedo obtener a este servicio a Dios. Un servidor se sujeta a la voluntad de Dios y sirve, venga lo que venga de parte de Dios. Amén. El versículo también habla de estar sobrio. ¿Qué quiere decir esto sobrio? Tener una mente despejada. Tenemos que tener una mente despejada, una mente limpia, con dominio propio y siendo vigilantes en la oración. Los cristianos deben de tener dominio propio en sus esfuerzos para mantener la mente despejada. Es de suma importancia, mis queridos hermanos, que el servidor se mantenga lejos del pecado, porque uno de los elementos esenciales del servidor es tener una buena relación con su maestro. Y cuando el pecado viene a invadir a nuestra vida, nuestra relación con Dios se mancha. Y Dios es santo. El pecado, mis queridos hermanos, nos estanca, nos achica. Dios nos ha dado muchos talentos, Dios nos ha dado dones para ponerlos en práctica, y a veces el pecado hace, hermano, que nosotros esos talentos los escondamos porque no los podemos poner al servicio de Dios correctamente. Nos paraliza. Dios no va a negociar su santidad. Por más amado que tú seas de parte de Dios, Jesucristo murió por tus pecados porque te amaba. Pero cuando bregamos nosotros con el pecado, Dios no va a negociar eso. El pecado tiene que mantenerse fuera de nuestra vida para ser un buen servidor. Hermano, nosotros podemos ver en la Biblia hombres grandes como David, un hombre usado por Dios, un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Jehová. El único hombre que yo he escuchado que la Biblia le da esa frase. Pero David, por dormirse en los laureles, permitió que el pecado entrara a su vida. Y este gran hombre de Dios cayó en adulterio con una mujer prohibida. Y no solamente eso, sino que mandó a matar al hombre que era esposo de esa mujer.
Imagínense, mis queridos hermanos, lo peligroso que es el pecado. Con el pecado no se juega. Yo me acuerdo a mi mamá cuando decía, cuando vea la estufa prendida, aléjate de la estufa, porque si te da con ponerle la mano a la estufa, te vas a quemar y lo vas a sentir. Hermano, sí, yo me acuerdo pegarle la mano a la estufa y quema. Hermano, el pecado es el peor enemigo que nosotros los creyentes tenemos. Tenemos que sacarlo de nuestro hogar, tenemos que sacarlo de nuestra vida, tenemos que sacarlo de nuestros oídos, tenemos que sacarlo de nuestros ojos. Usted tiene que ver el pecado de esa manera, mis queridos hermanos. No olvidando de los ejercicios espirituales. Son los ejercicios espirituales que lo va a ayudar a usted a mantenerse fuera del pecado. La oración, la palabra, la congregación, compartir su testimonio, congregándote en la iglesia. Esas cosas deben de ser prácticas. Ese es el gimnasio espiritual de todo creyente. Ahí es donde cogemos mollero espiritual. Ahí es donde nos fortalecemos. Cuando oramos, cuando pasamos tiempo con Dios, cuando no negociamos el tiempo con Dios para estar tiempo solas con Dios, para orar, para platicar con Él, para estudiar la palabra de Dios, para venir a la iglesia, acercarme a los líderes. ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Mantente en ese fuego. Eso te va a ayudar, mis queridos hermanos, a mantenerte lejos del pecado. No pases mucho tiempo con amistades que no son creyentes. Esas amistades no creyentes, hermanos, son flechas ardientes del enemigo. Y yo tengo muchos amigos que quiero de la infancia, pero no puedo negociar mi relación con Dios. Amén. En 1 Corintios, hermano, capítulo 1, versículo 26 al 28. Y aquí van otras palabras groseras a la iglesia. Y perdóname, hermano, no es mi intención, es lo que está en la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no podemos confiar en nuestras fuerzas. No confiemos en nuestras fuerzas. Confiemos en la fuerza del Señor, y para eso nosotros tenemos que practicar lo que le dije, los ejercicios espirituales. Mira cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios, una iglesia extremadamente dotada de talentos espirituales. Mucha gente rica pertenecían a esta iglesia, y el apóstol Pablo tuvo que decirle estas palabras. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos. Cuando Dios los llamó a ustedes, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen ningún poder para avergonzar a los que se creen poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir nada lo que el mundo considera importante. Usted ve, mi querido hermano, porque es que dependemos totalmente de la voluntad de Dios y de su presencia, porque no somos nada sin Él. No éramos sabios, no éramos la gran cosa, no éramos los más ricos. Dios me eligió a mí, yo siendo una persona chica, sucia, dañada con el pecado. Y en esa condición estábamos todos nosotros, mi querido hermano, sin excepción de uno. Por más lindo y colbatado así que usted se puede ver, no se puede excluir. Usted también está incluido en este barco. Y si no hubiese sido por la gracia inmensa de nuestro gran Dios y Padre en la persona de Jesucristo, no hubieses podido venir a la presencia de Dios. Amén. Versículo número 8. Versículo número 8. Otra característica de un servidor. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Póngale ojo a esa palabra. Miren la fuerza que le da al amor. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecado. Y
Y a este versículo lo he titulado: un servidor del Señor ama. Ama. Hermano, yo los amo a todos ustedes. Ame a sus hermanos, pero ámalo como Dios dice, con un amor ferviente, porque ese amor ferviente cubrirá multitudes de pecados. Mientras yo leía esto ayer, estaba revisando, yo me puse a pensar: Señor, si yo tuviera un archivo donde estuvieran archivados todos los pecados míos en estos casi 50 años que llevo de vida, ¿cuántos pecados tú no me has perdonado? Y los que faltan, posiblemente muchos. ¿Cuántos pecados Dios le ha perdonado a usted? ¿Cuántos? ¿Se acuerdan? Hermano, la lista es muy inmensa, pero por un amor ferviente, Dios no se acuerda de eso. ¿No es increíble eso? Es increíble, mis queridos hermanos, por ese amor ferviente que Dios le tiene a su pueblo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de manera ferviente, que dio lo más que Él amaba, a Jesucristo, su único Hijo, que es Dios como Él. Lo dio porque te amó. Y de esa forma cubrió todos tus pecados. Pecados pasados, presente y pecados futuros. Gloria sea su nombre, mi querido Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Pablo a la iglesia de Corintio, en el capítulo 12, vamos allá, primera de Corintios, y vamos a ver en el versículo 12, vamos a leer el 12, 31 y 13 del 1 al 8. Pablo le está hablando a esta iglesia, como le dije ya al principio, una iglesia muy dotada con dones y talentos del Señor. Una iglesia espectacular. Aunque estaban bien desordenados, Pablo admira la cantidad de dones y talentos que Dios había derramado en esta iglesia. Y en este mismo capítulo, en el capítulo 12, el apóstol Pablo empieza a enumerar una gran lista de dones y de ministerios que los cristianos de aquella época podían practicar. Posiblemente la misma lista que nosotros podemos tener aquí, mis queridos hermanos. Y en el versículo 31 él culmina de esta manera diciéndole: procuren pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas, que es un don, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía, que también es un don ministerial, y entendiese todos los misterios, ese don de ciencia, y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase aún mismo así mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Un servidor del Señor ama. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca dejará de ser. Amén, hermano. Antes de que nosotros deseemos algún don y algún talento para ponernos en el servicio a la iglesia, asegúrese que usted tiene amor. Asegúrese que usted ha estado pasando por ese proceso donde ese carácter ha sido reformado para capacitarlo para amar a su hermano. Porque cuando usted sirve al Señor con el talento que Dios le ha dado, con amor, eso toma valor.
eso toma valor. El amor es la señal más importante entre los santos. Pedro instruye a los lectores a cultivar el amor mutuo. Nosotros necesitamos tener más comunión unos con los otros. No solamente aquí en la iglesia, mis queridos hermanos. Nosotros somos una familia. Nosotros necesitamos conocernos unos a otros. Nosotros somos un solo grupo. Se supone que no hayan divisiones en la iglesia. Se supone que no hagan grupitos aquí y allá. Nosotros no somos del reino del mundo. En el reino del mundo es donde existe la alta, la mediana y la pequeña sociedad. Dentro de la iglesia no existen esos tipos de divisiones, porque todos fuimos unidos por la misma sangre y por el mismo sacrificio de Cristo el Señor. En la iglesia no valen más los ricos ni los millonarios que los pobres. Todos somos iguales ante la presencia de Dios. A todos nos tenemos que amar unos a otros. Jesucristo decía: mi reino no es de este mundo. Mi reino es diferente. Mi reino es diferente. Amén. Donde el único grande y digno de gloria es nuestro gran Dios y Padre y su Hijo Jesucristo. Amén. Allí no va a estar Donald Trump ni de todos estos multimillonarios a la diestra de Dios para que nosotros le alabemos como las personas más importantes. Eso es aquí en el mundo. En el reino solamente nosotros estaremos extasiados viendo la gloria magnífica de nuestro gran Dios y Jesucristo nuestro Señor. Él es el único. A Él, solamente a Él le damos gloria. Pedro califica el mandamiento de amar con el adverbio profundamente. Por eso le dije que dice con amor ferviente. Este adverbio da la pauta del alcance del amor del cristiano, ya que el amor calma la tensión y desarma toda hostilidad. Y es verdad, hermano. Es verdad, yo he tenido experiencias que me he topado con hombres grandotes que tienen una boca de dragón y usted simplemente se mantiene con amor, sin miedo. Le respondes con el amor del Señor y esas personas se desarman completamente, porque el amor es un alma que todo creyente tiene. Amén. Un servidor que ama fervientemente tiene paciencia con aquellos que vienen detrás de nosotros, con aquellos que tú quieres que arranquen y todavía no arrancan, con aquellos que tú sabes que pueden enseñar, pueden servir en un ministerio en particular y todavía no se deciden. Y como humano uno lo que quiere es desecharlo, pues entonces no sirve para afuera. Pero el amor ferviente no hace eso. El amor ferviente tiene paciencia. Y como el apóstol Pablo hizo con la iglesia de Corintios, que no era una iglesia filosófica, él se bajó de categoría para que ellos pudieran entender el mensaje. Y es lo mismo, mis queridos hermanos, que nosotros a veces tenemos que hacer. Tener paciencia con los chiquitos que vienen atrás. Amén. Con la esperanza de que se enciendan ahí y caminen, no que se queden ahí para siempre. Hay que servir, mi querida iglesia. Hay muchos ministerios en esta iglesia para usted, para que sirva en la presencia del Señor. Es un privilegio mío, es un privilegio servir al Señor. No olvidemos que el amor es el primer y más grande mandamiento que Dios nos da. Y el segundo es semejante: amar a tu prójimo, que es tu hermano. Para que nosotros podamos, como servidores de Dios, tener ese amor ferviente, es de vital importancia que nuestro amor vertical esté bien. Porque si nuestro amor vertical con Dios, después nuestro amor horizontal con nuestros hermanos va a estar mejor todavía. Amén. Si nuestro amor vertical con Dios no está bien, hermanos, nosotros no vamos a poder amar bien a nuestros hermanos. Es que esto no falla, esta fórmula no falla. Tenemos que amar a Dios, tenemos que pasar tiempo con Dios, tenemos que enamorarnos de Dios. Tenemos que conocer verdaderamente a Dios, mi querida iglesia.
Usted tiene que tener sus propias experiencias de acuerdo a la palabra de Dios. Usted tiene que sacar tiempo de oración de calidad para con Dios, para que tu carácter sea formado y tú puedas entonces transmitir eso a la comunidad de creyentes. Versículo número 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Y este lo he titulado: un servidor del Señor es hospedador. Ahora aquí, hermano, podemos hacer una serie de este solo versículo. Porque esta palabra hospedador tenemos que verlo desde el contexto histórico por lo cual se escribió este versículo. En aquellos tiempos, cuando Pedro escribió esto, en aquellos tiempos el evangelio estaba siendo propagado hacia las naciones. Y había muchos evangelistas que eran mandados. ¿Se acuerdan el mandamiento del Señor? Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y la iglesia estaba obedeciendo ese mandamiento. Pero había muchos de estos evangelistas, hermano. En aquellos tiempos no habían trenes, no habían carros. Lo que había era caballo, burrito y pies. Y muchas de estas personas caminaban millas, días, para ir a lugares donde todavía el evangelio no había sido conocido. Y habían hermanos en regiones que adoptaban a estos evangelistas y los hospedaban en sus hogares. Y ahí es donde viene la palabra hospedador. Aunque una palabra antigua, pero en el contexto histórico donde se escribió eso, se refería a esos tipos de hospedaje. Amén. ¿Qué es hospedador? Viene de la palabra griega filoxenos. Filoxenos, palabra compuesta de dos palabras griegas. La primera es filonexia, que quiere decir hospitalario. Y esa palabra hospitalario es la virtud de una persona que recoge y presta las debidas asistencias a las necesidades de otros. Pero también la palabra se compone por filos. Y filos quiere decir una persona que tiene la virtud de querer, de ser amistoso, de mostrar amor. Estos dos conceptos se unen y se produce un filóxenos, un filóxenos. Una persona que quiere a sus huéspedes. No solamente le dice, bueno, quédate en mi cuarto, pero ya mañana cuando suene la alarma, arranca que no te quiero ver. No es ese tipo de hospitalidad que está hablando la Biblia. La Biblia dice que cuando nosotros seamos hospedadores, hospedemos a nuestros huéspedes con amor. Como si fueran a nosotros, como si estuvieran en el mejor hotel 5 estrellas. Todo incluido. Ay, qué rico es. Yo cuando fui a Cancún, hermano, me gocé. Dormía como un niño. Y cuando bajaba tenía todas las mejores comidas. Y iba a la playa y me trataban como si yo fuera un rey. Esa es la mentalidad, mis queridos hermanos, que un creyente, servidor de Cristo, debe de tener con sus huéspedes. Hacerlos sentir bien. Porque hay hospedadores y hay hospedadores, hermano. Y yo sé que tenemos que tener mucho cuidado a quien nosotros también hospedamos en nuestro hogar. Porque hay huésped y hay huésped. Hay huésped, hay hermanos que usted los hospeda en su casa y ellos te reciben o te dan de vuelta de igual manera como tú los trataste. Bien organizado, te dejan todo bien limpio. Olvídese, da gusto hospedar a personas así. Pero hay otros hermanos que el apellido de ellos debió ser los huracanes. Porque lo que dejan en tu casa es tremendo. Y eso puede traer un poco de desilusión. Eso puede ser un argumento o un engaño del enemigo para decir, no hospedes más. Tienes que cuidarte de la desilusión. Porque aunque hayan así tipos de huéspedes, así hermano, el mandamiento no cambia. El mandamiento sigue estando vigente. Tienes que ser hospedador. Y un servidor del Señor tiene que ser hospedador, especialmente los pastores y ministros y diáconos.
Es uno de los requisitos para que usted sea pastor, un ministro del evangelio, un evangelista, un diácono. Tienes que ser hospedador. Tienes que hospedar de la mejor manera. Amén. Podemos tener muchos ejemplos en la Biblia, hermano. Si ponemos a recoger todos los ejemplos de hospedaje en la Biblia, no terminamos. Pero yo escogí aunque sea dos. Y la primera de ellas es Rahab. ¿Por qué traigo a esto a colación, mis queridos hermanos? Porque el ser hospedador trae bendición. El ser hospedador trae bendición. Mira Rahab lo que hizo. Una mujer que era una prostituta, una ramera, dice la Biblia. Y ella sabe que habían espías en la ciudad de Jericó porque la iban a invadir los israelitas. Y la guardia se había enterado de estos espías y los estaban buscando para matarlo. Y Rahab se dio cuenta de eso y ella los hospedó en su casa, los guardó, los protegió de una muerte segura. Cuando estos hombres se fueron, Rahab le dijo: por favor, cuando ustedes invadan la ciudad, acuérdense de mí. Acuérdense de mi familia, no nos maten, por favor. Y a consecuencia de que esta mujer abrió su hogar, cuando los israelitas invadieron a Jericó, mataron a todo el mundo y los únicos que se salvaron fue Rahab y toda su familia. Hermano, el hospedador tiene y recibe bendición. Y otro ejemplo, y este me fascina, es la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, que le dio alojamiento a Elías el profeta. Este hombre tenía hambre, le pidió de comer y la viuda de Sarepta le dijo: no tengo, solamente un pequeño de harina y un pequeño de aceite para cocinar nuestra última ración y después de eso morirnos. Y el profeta Elías le dijo: hazlo, está bien, pero a mí me das primero. Y así lo hizo la viuda de Sarepta. Y la Biblia dice que desde el día que ella hizo eso hasta el día que hubo lluvia en la tierra, nunca escaseó el alimento en la viuda de Sarepta. Amén. Versículo número 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un servidor es un buen administrador de su don. Acá, hermano, la prioridad resalta de este versículo es el prójimo y no el que recibe el don. Dios no nos ha dado talentos como un distintivo de lujo para que otros aprecien lo bien que se ve en nosotros. No, los talentos Dios los da con el propósito de invertirlos y como resultado tener ganancias de Él para la gloria de Cristo y su reino. Les hago una pregunta, hermano, y ya casi que termino con esto. Les hago una pregunta. ¿Será que es pecado no servirle a Dios? Y esta es una pregunta que los va a retar a todos nosotros. Porque de acuerdo a lo que usted responda, usted el domingo va a estar sirviendo aquí en esta iglesia, o al menos se va a estar contactando con el pastor, con la hermana Melba o con alguno de sus líderes en que puedo servir. ¿Es pecado no servir a Dios? La Biblia dice que es pecado. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Hermano, entonces es importante que le sirvamos al Señor. Versículo número 11: si alguno hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Un servidor no busca su gloria, sino que se esmera en que Dios y solo Él sea glorificado. Quien habla por Dios no puede sustituir sus propios pensamientos y opiniones por las palabras mismas de Dios. Debe pronunciar fielmente las palabras vivas que ha recibido de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de una impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Concluyo con esto, mi querido hermano. Cada cristiano está llamado para servir.
Cada cristiano está llamado para servir. Cuando Dios llama a sus escogidos a sí mismo, no llama a ninguno a la sociedad. La palabra de Dios no tiene lugar para el desempleo espiritual o la jubilación espiritual o cualquier otra descripción de un cristiano profeso que no sirva a Dios. De esta forma concluyo, mi querido hermano. Dios ha depositado al menos un talento en su bolsillo para que usted lo saque, porque no es tuyo, es para que lo pongas al servicio para el beneficio de sus hermanos. Y ese es el mensaje que hoy les he venido a proclamar, mis queridos hermanos. El servicio es de vital importancia que sirvamos al Señor. Le invito, hermano, que se ponga de pie, que hagamos una última oración, y la invitación que hice al principio sigue vigente. Si aquí hay alguna persona que todavía no pertenece al glorioso reino de Jesucristo nuestro Señor, yo le invito hoy a que usted libre y voluntariamente levante su mano ahí en donde está, y con eso usted reconoce de que es pecador y que se quiere arrepentir de sus pecados. Dios le bendiga, hermano, que Dios me le bendiga en muchas felicidades. La mejor decisión que ha podido hacer hoy: pasar de muerte a vida, pasar del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado y Cristo nuestro Salvador. ¿Habrá alguien más que levante su mano altamente en señal de arrepentimiento y que quiere venir a ser parte del pueblo de Dios? Si no es así, entonces aquí culmina mi predicación. Oremos por nuestro hermano, por la decisión que acaba de tomar, hermano. Que Dios les bendiga. Amén.